escuchado la palabra hipócrita alguna vez en su vida, ¿verdad? Y es una palabra un poco fuerte que nadie quiere recibir, nadie quiere ser tratado como hipócrita. Y esa palabra viene del teatro griego en la época greco-romana. Los hipocritai, suena guaraní, pero no, es griego. Los hipocritai eran los actores que respondían al coro en las obras teatrales. Y ellos usaban máscaras, por lo general, que tenían una expresión ya definida, ya marcada de antemano. Tenías una máscara, una careta que era alegre o era triste o reflejaba enojo y así diferentes emociones. Entonces estos hipocritai respondían al coro, como si fuera un musical, tomando o asumiendo una personalidad que no era la de ellos, no era la suya. Y de ahí viene el significado de hipócrita. Es alguien que se pone una máscara y aparenta ser algo que no es. Y nosotros vivimos en un tiempo donde reina la hipocresía. Y no estoy hablando precisamente del teatro y de máscaras. Y los cristianos no somos la excepción, lamentablemente. Por el contrario, creo que somos especialistas en usar máscaras. Y como dijo algún que otro predicador, especialmente los domingos de mañana, cuando entramos, pasamos por la puerta y nos ponemos la máscara de cristiano, sonreímos, ¿verdad? Y parece que toda nuestra vida es perfecta, ¿no? Como si tuviéramos un filtro, pero en lugar de red social es un filtro para entrar a la iglesia. Tenemos la falsa percepción de que al ser cristianos todo nuestro mundo tiene que ser perfecto. Y queremos demostrar eso, de que todo es perfecto, de que todo está bien porque estamos en Cristo, ¿verdad? No nos podemos permitir que la realidad sea diferente. Pero queridos hermanos, nosotros estamos en Cristo, pero no estamos en el cielo todavía. Si has creído en Jesucristo, si Él es tu Señor, si Él es tu Salvador, si Él ha perdonado tus pecados, estás en Cristo, sos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero no estamos aún en el cielo. Todavía convivimos con el pecado, todavía convivimos con nuestros malos deseos. Nosotros lamentablemente pecamos, tristemente, lamentablemente, pero aún pecamos. Nuestros deseos no son precisamente deseos celestiales todo el tiempo. Nuestros matrimonios no siempre reflejan a Cristo y muchas veces tomamos decisiones que no son sabias. Ahora, quizás muchos pastores no se animan a reconocer públicamente esta realidad. Creen que reconocer que no somos perfectos va a desmotivar a los cristianos y como dar una carta abierta para pecar. Bueno, igual la carne es débil, todos pecamos. Bueno, entonces, ¿cuál sería la motivación para no hacerlo? Creen que reconocer nuestra debilidad es alentar en cierta forma al pecado. Pero nosotros somos simples, mortales, en necesidad de misericordia. Nunca tenemos que olvidar eso. Nuestro Dios, que es muy misericordioso, Él nos salvó por su gracia, no nos salvó por nuestros méritos, nos salvó por su amor, por su misericordia. Y si la gracia de Dios no nos motiva a buscar la santidad, y si la salvación que Dios nos dio no nos motiva a vivir una vida agradecida a Él, y si el sacrificio de Jesús en la cruz no nos motiva a tratar de imitar sus pasos y vivir una vida que sea agradable a Él, ¿qué nos podría motivar? Entonces, como cristianos, y especialmente para el tema que hoy nos convoca, queremos sacarnos las máscaras. Quizás no la tenemos puesta en nuestros rostros, pero a veces la tenemos en nuestro corazón y en nuestra actitud. Queremos venir desnudos, metafóricamente hablando, frente al Señor, pero también frente a la iglesia, frente a nuestros hermanos. No queremos usar máscaras. Reconocemos que somos frágiles, menesterosos, naturalmente sucios y que no tenemos ninguna esperanza fuera de Cristo. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro que contenemos un tesoro que es el Evangelio. Es el Evangelio que es glorioso y que es precioso y que es valioso. Nosotros somos de barro. Lo único valioso en nosotros es el Evangelio. Dios depositó su gracia en vos. Si esto no te motiva a vivir por Él, ¿qué podría motivarte? El pasaje que vamos a estudiar hoy, el pasaje central,
que como saben está en 1 Corintios 7, toca unos temas sensibles. Y algunos de ustedes están sufriendo o han sufrido por cosas que menciona este pasaje, por cosas que vamos a mencionar en el día de hoy. Pero este mensaje no se trata de vos y este mensaje no se trata de mí. Este mensaje no se trata de tu matrimonio. No se trata de cuántas veces te casaste o te divorciaste o de cuántas veces te equivocaste. Este mensaje se trata de la gracia de Dios. Y espero que Dios me ayude a poder reflejar eso, que se trata de la gracia de Dios. Pero para apreciar la gracia de Dios en toda su magnitud, nosotros debemos reconocer que la necesitamos. Debemos reconocer que nosotros muchas veces hemos pecado, hemos ofendido al Señor y que necesitamos de su constante gracia. No solo el día que pusimos nuestra fe por primera vez en Jesús, sino cada día de nuestra vida. Así que con eso en mente me gustaría que ores junto a mí, ¿sí? Que ores junto a mí, que oremos, para que podamos entender un poquito mejor la gracia de Dios, para que podamos entender también por qué el pecado nos afecta y por qué el pecado no le agrada a Cristo, y que podamos ver la esperanza que la palabra de Dios nos da para todos nosotros. También que podamos ver la guía para el futuro, para poder caminar la forma que Él quiere, ¿sí? Oremos. Señor, queremos darte gracias por permitirnos estar en esta mañana aquí. Muchas gracias por cada una de las personas que nos visita por primera vez. Gracias, Señor, por las personas que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, aún en otros países. Gracias por las personas que podrían llegar a escuchar este mensaje más adelante. Señor, que tu palabra sea exaltada. Esto no se trata de quien predica, no se trata de la iglesia, no se trata de cada uno de nosotros, se trata de ti. Se trata de tu amor, se trata de tu gracia, se trata de tu perdón, de tu guía. Se trata de la gloria de Cristo, Señor. Y nosotros queremos apreciar esa gloria. Nosotros queremos ver a Cristo, Señor, cara a cara. Queremos ver, Señor, todo el esplendor, Señor, de su gloria. Queremos que nos ayudes también a ver todo aquello que no te agrada, que debemos de cambiar, Señor. Queremos vivir, Señor, la vida que sea agradable a ti, que nuestra vida sea una ofrenda a ti. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y abre nuestro corazón. Que podamos amarte más después de este mensaje. Que podamos abrazar la esperanza que tú nos das. Que podamos, Señor, también dejar de lado aquello que no te agrada. Que podamos arrepentirnos, Señor, de aquello que hicimos que no fue agradable a ti. Y por sobre todo, Señor, que podamos tener el impulso de acercarnos cada día más a ti, Señor. De poder caminar en santidad para honra y gloria de tu nombre. Señor, pedimos por los niños también, que desde chiquitos ellos puedan aprender tu palabra, que se puedan ahorrar un montón de sufrimiento, Señor, y malas decisiones, que puedan vivir para tu gloria desde chiquitos. Bendice a los profesores, Señor, dale sabiduría, y que en esta mañana, esta congregación y todas nuestras congregaciones hermanas, Señor, podamos exaltarte como tú te mereces y darte honra y gloria solo a ti. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. 1 Corintios 7, del 10 al 16. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás, digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no está obligado, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, como sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido, como sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer. Hasta ahí la palabra del Señor. Lo primero que quiero decir, y con total valentía, es que el divorcio es una posibilidad. Quisiera no decir esto,
pero el divorcio es una posibilidad. Cuando me casé con mi esposa, y antes de casarnos, cuando empezamos a hablar de tener una relación y casarnos, nosotros nos prometimos que la palabra de nunca iba a ser mencionada en nuestro matrimonio, la palabra divorcio. Prometimos que nunca iba a ser una opción para nosotros. Podíamos matarnos, pero no divorciarnos. No iba a ser una opción. Y gracias a Dios llevamos más de 13 años de casados y nunca fue una opción, nunca estuvo arriba de la mesa, nunca se nos pasó por la cabeza. Gracias a Dios. Pero independientemente de nuestra experiencia, de cuál sea tu experiencia, bíblicamente vemos que el divorcio es una posibilidad. El Señor instruye a la mujer que no deje a su marido y al marido a no abandonar a su esposa. Pero en el versículo 11, en la primera parte, dice, pero si lo deja. Entonces está viendo la posibilidad de que acá en la tierra, lamentablemente, por diferentes razones, las vamos a ver, muchas veces los matrimonios no se dividen cuando la muerte llega, sino antes, por diferentes razones. Entonces, pero si lo deja, versículo 15, la primera parte también dice, si el que no es creyente se separa, que se separe. O sea, está la posibilidad, especialmente en estos matrimonios donde quizás uno conocía a Cristo, pero lo encontró casado y su cónyuge no es cristiano. Entonces a veces no querían abrazar esta nueva fe o tenían muchos problemas o diferentes motivos, se quería ir el no creyente. Entonces Pablo le dice llanamente, bueno, déjalo ir. Entonces el divorcio es una posibilidad. Pero siempre es la opción más dolorosa. Siempre es la opción más dolorosa. En el versículo 15 también dice, en tales casos el hermano o la hermana no están obligados. Pero porque Dios nos llamó a vivir en paz. Pero no existe divorcio sin dolor. Le duele a uno, le duele a ambos, le duele a los hijos, le duele a la familia, le duele a la comunidad y le duele a Dios. Pero Dios nos llamó a paz. Entonces ahí vamos a ver un momento donde puede llegar a ser una realidad, una posibilidad y una opción, porque procuramos la paz, pero esa va a ser una opción igualmente dolorosa. Por eso el mensaje se titula Cuando la paz duele. ¿Puede proveer paz para una víctima de abandono o de infidelidades constantes el divorcio? ¿Puede proveer paz para una persona que fue abandonada por este cónyuge, este esposo, esposa que no es creyente, o donde hubo una infidelidad constante? ¿Puede proveer paz el divorcio? Sí, puede proveer paz, porque es lo que estamos viendo en el texto. A paz nos llamó el Señor. Pero no será una paz sin dolor. No es que todo va a ser perfecto. Cuando vemos en las redes sociales que la gente, ¿no?, felizmente divorciada, ¿no?, y fiesta de divorcio, y todo eso es mentira, lo sabemos, ¿verdad? Igual que el orgullo gay este mes, sabemos que es mentira. Solo que no te postean fotos cuando están llorando, cuando están acostados de noche, ¿verdad? Cuando se intentan suicidar. Obviamente eso no vende en las redes sociales, entonces nadie habla de eso, ¿no? El divorcio es lo mismo, ¿no? Nadie que pasó por un divorcio tiene algo para celebrar o para festejar, ¿no? Es una posibilidad a veces porque no vamos a ver, ¿verdad? No queda quizás otra opción, pero sí es doloroso. Siempre es una paz que conlleva dolor. Y el divorcio siempre debe ser la última opción, la última opción. Y si bien es una posibilidad real en ciertas circunstancias, eso lo vamos a ver también, vamos a profundizar en eso, solo en ciertas circunstancias el divorcio es avalado por Dios, debería de ser una utopía para los creyentes. Que es una utopía, es algo que es tan lejano, algo que no debería de llegar a concretarse.
Entonces, si bien es una posibilidad, como creyentes, como hablamos con mi esposa cuando éramos novios, no debería de ser una opción real para dos creyentes. No debería de ser una opción real. La meta suprema de un cristiano, de un creyente, o sea, la mayor meta, la principal meta de un cristiano, debe ser darle gloria y honor a Cristo en todo. Con lo que estudiás, con lo que trabajás, con la persona con la que estás, con tus amigos, con la iglesia, todo, absolutamente todo lo que haces, todo lo que sos, lo que pensás, lo que decís, lo que escuchás, todo debe ser con el propósito de exaltar el nombre de Cristo, de que Él sea exaltado, de que Él sea honrado. Toda nuestra vida debería de apuntar al valor que tiene Cristo. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, todo absolutamente. Cuando la gente nos ve debería de ser dirigida a Cristo. Y sé que este estándar es muy alto, pero esto es lo que enseña la palabra y todo lo que hagas, hacerlo en el nombre del Señor. Porque de Él, para Él es la gloria. Cuando dos cristianos se casan, es para darle honra y honor a Cristo. Juntos se volverán una sola carne y juntos quieren darle honra y honor a Cristo. Las personas que no conocen a Cristo, obviamente que se casan por muy diversas razones, muy variadas razones. Pero específicamente hablando de los cristianos, la principal meta, como todo lo que hace en su vida, debería ser darle honra y honor a Cristo. Una persona que ha nacido de nuevo tiene como meta que su casamiento refleje la gloria y el valor de Jesús. Entonces, si un cristiano, estamos hablando de un contexto cristiano, si un cristiano decide divorciarse, porque hay una posibilidad, si el cristiano decide divorciarse, debe estar convencido de que esa decisión le va a traer gloria a Cristo. Miren qué fuerte esto y profundo. Lamentablemente, tristemente, porque vivimos en un mundo que está lleno de pecado, porque estamos rodeados de pecadores, porque no vivimos en el cielo, porque esto no es ideal, el divorcio es una posibilidad. Puede llegar a ser una posibilidad. Siempre es dolorosa, debería ser la última, debería ser algo inimaginable para dos cristianos, pero si llegado al caso, por diferentes circunstancias, vas a tomar esa decisión, como toda otra decisión en tu vida, debería estar enfocada en que Cristo sea exaltado. Y ese es un gran desafío. ¿Por qué? Porque si somos honestos, y muy honestos, es un desafío muy grande darle honra y gloria a Cristo mediante una situación que Él odia, que Él detesta, que Él aborrece. No estoy diciendo que no se pueda, no estoy diciendo que no se dé, estoy diciendo que es muy difícil y vamos a ver en qué circunstancias. Pero si te vas a divorciar, tu motivación no tiene que ser tu primera motivación, ni siquiera tiene que ser tu paz. La primera motivación tiene que ser, con esta situación le voy a dar más honra y gloria a Cristo que si yo me mantuviera en este barco que se está hundiendo, si me mantuviera en este matrimonio. Entonces es profundo, no es tan fácil. Por eso, como cristianos, buscamos consejería, buscamos sabiduría, buscamos alternativas y no simplemente, bueno, algo no me gusta y me divorcio. No funciona así. Porque como cristianos buscamos que el Señor sea exaltado. Dios odia el divorcio. Dios detesta, aborrece el divorcio. Y me gustaría que me acompañen para ver ese pasaje en Malaquías 2. Malaquías 2, del 13 al 16. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel.
cuando ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Claro, directo, fuerte. Este contexto está hablando especialmente a sacerdotes, a pesar de que eran personas que estaban en la religión a tiempo completo, que se suponía que tenían que estar bien cercanos al Señor y siendo ejemplos. Ellos eran precisamente los que no estaban guardando su pacto con la mujer de su juventud. En muchas ocasiones, porque cuando esta esposa, que estaban juntos desde jóvenes, ya dejaba de ser joven, muchas veces las dejaban y se volvían a otras mujeres más jóvenes. Entonces simplemente dejaban a esta mujer con la cual habían compartido sus mejores años, por así decirlo, la dejaban sola y abandonada y llena de lágrimas y preocupaciones. Entonces Dios dice, eso no debe ser así. Ustedes tienen que mantener el pacto, tienen que ser fieles a ese pacto. En la NTV vimos que dice, odio el divorcio. Nueva Biblia de las Américas dice, detesto el divorcio. NBI dice, aborrezco el divorcio. Leas la versión que leas, vas a encontrar que Dios no se agrada del divorcio. ¿Y por qué Dios odia el divorcio? ¿Por qué Dios odia el divorcio? Dios odia el divorcio primero porque Él ama el matrimonio. Él instauró el matrimonio, Él diseñó el matrimonio, ese es el plan original de Dios y Dios ama el matrimonio. Por eso nos pide, lo leímos hace un par de domingos en Hebreos, ¿verdad? Que tengamos en alta estima el matrimonio, cosa que obviamente se ha perdido con el tiempo, ya no le prestamos atención. Dios ama el matrimonio, Dios ama la familia, Dios ama la unidad, Dios ama la santidad. Entonces Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio porque no es parte de su plan original. Lo vamos a ver también. Es consecuencia de la maldad del ser humano, debemos de reconocerlo. No refleja la naturaleza de la unión de Cristo con la iglesia. Dios tiene un montón de motivos para separarse de la iglesia, para separarse de nosotros. Tiene un montón de motivos y sin embargo no lo hace. Una vez que Dios entra en pacto contigo, por así decirlo, hasta la eternidad vamos a estar juntos. Dios odia el divorcio porque separa a dos personas que se volvieron una sola carne. Separar esa sola carne es muy doloroso. Y piensen en términos prácticos. Hay una economía, hay emociones, hay hijos, hay bienes materiales, hay un hogar. Y algo que eran dos sustancias diferentes se vuelven una sola carne. Y de un día para el otro tratamos de separar eso. Por eso es doloroso. Por eso siempre va a causar dolor. Por eso se debe de evitar. Dios odia el divorcio porque se rompe un compromiso que se suponía que tenía que ser para toda la vida. Obviamente que hay muchas personas que no conocen al Señor y se casan por casarse, se casan por, no sé, por el momento, no están pensando ni en el Señor, ni en el pacto, ni en la eternidad. Pero viéndolo bíblicamente como cristianos, uno se casa para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Dios odia el divorcio porque siempre involucra prácticas pecaminosas. Violencia, inmoralidad, egoísmo, desinterés. Siempre. Nadie se divorcia porque está usando los frutos del Espíritu. Paz, amor, paciencia, bondad, ¿no? Y bueno, a ver quién es más, soy más bondadoso que vos. No es por los frutos del Espíritu que uno se divorcia, obviamente. A pesar de que Dios odia el divorcio, Él lo permite en ciertas circunstancias. Y esto es muy interesante. Dios odia el divorcio, pero Dios lo permite. Dios permite el divorcio en ciertas circunstancias. Y me gustaría que me acompañen a Mateo 19, del 3 al 9.
Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído a aquel que los creó? Desde el principio los hizo varón y hembra. Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres. Pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por causa de infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Vamos a analizar este pasaje. Los fariseos querían tenderle una trampa a Jesús. Esto pasaba muy a menudo. Querían agarrarlo con alguna cosita de la ley o querían ponerlo en contra del pueblo. Y le preguntaron por un tema que era tan controversial en ese entonces como lo es hoy en día. Hay muchos hermanos sanos en la fe que quizás lo que nosotros estamos enseñando quizás van a discrepar, porque es un tema controversial y hay alguna postura diferente. Y en ese entonces era también controversial. Había dos escuelas de pensamiento y estas dos escuelas eran conocidas por sus máximos referentes o exponentes, por maestros que tenían estas escuelas. Una era la escuela del rabino Shammai, que tenía un punto de vista más estricto, solo permitía el divorcio por adulterio. Entonces, sus seguidores, ¿verdad?, aprendían esto y esto es lo que decía: solo por adulterio se puede divorciar. La escuela de Shammai. Pero había otra escuela, que era la escuela del rabino Hillel, que era el abuelo de Gamaliel, que Pablo estudió a sus pies, un dato aparte, no nos va a cambiar en nada nuestra vida, pero... Y la escuela de Hillel era más flexible y por ende era más popular. La mayoría de las personas les gustaba esta postura, porque permitía divorciarse por cualquier causa, por cualquier motivo. Y había motivos irrisorios, o sea, que causaban risa. ¿Sí? Se le pasó la comida, te hizo un mal chiste, lo que sea, bueno, le podés dar carta de divorcio. Entonces, un poco en la mente de los fariseos estaba: ¿a quién va a apoyar Jesús? ¿A quién va a apoyar Jesús? Porque si dice algo que va en contra de la ley, lo vamos a acusar de ser un falso maestro. Pero si dice algo que la mayoría de las personas no está de acuerdo, entonces la gente se va a volver en contra de él. Entonces, ¿a quién apoyaría Jesús? ¿Le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Esa es básicamente la pregunta. Y es muy interesante, obviamente que es muy interesante, porque es Jesús y Él es la sabiduría y Él es Dios. Él, su espíritu, es quien escribió la palabra, la ley, y es muy interesante cómo Él responde. Primero, Jesús les recuerda lo que la Escritura dice sobre el matrimonio. Les recuerda las Escrituras. Las Escrituras primero. Fíjense en el texto que dice: ¿no han leído? ¿No han leído? ¿En dónde? En las Escrituras. Antes de nosotros ver qué dicen las leyes del país, los jueces, la psicología, incluso los pastores, la gente, las posturas, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Escrituras? Porque las Escrituras hablan. Entonces Jesús les recuerda las Escrituras. ¿No han leído ustedes? Ustedes son maestros de la ley. ¿No han leído? No es ni la escuela de Shammai, ni es la escuela de Hillel, ni es quien tiene más seguidores. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dicen las Escrituras? Les recuerda el plan original de Dios para el matrimonio. Cuando les dice: desde el principio Dios los hizo varón y hembra.
Entonces les recuerda el plan original para el matrimonio. Les recuerda la responsabilidad del matrimonio. Serán una sola carne. O sea, ya no van a ser dos, serán una sola carne. Les recuerda la meta del matrimonio. Lo que Dios unió no lo separe el hombre para siempre. Entonces Jesús, en su sabiduría, les responde con otra pregunta y les hace pensar y recordar. No se trata de la escuela esta, no se trata de esta escuela, no se trata de lo que dice la gente. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Cuál es el plan original de Dios? ¿Cuál es la responsabilidad del matrimonio? ¿Cuál es la naturaleza del matrimonio? ¿Cuál es la meta del matrimonio? Pero los fariseos, aún así, le responden. Sí, todo bien, todo muy lindo, Jesús. Pero la palabra de Dios permite. Y le citan a Moisés. Moisés, quien trajo la ley. Sí, está todo bárbaro, muchas gracias, muy lindo. Pero la palabra, la ley, está en la ley de Dios. ¿Por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Fíjense cómo les pregunta. Los fariseos le dicen, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Mateo, que estamos estudiando el Mateo, obviamente ellos no estaban hablando en griego, pero Mateo traduce la palabra, para escribir en griego, traduce la palabra griega entelomai. Y entelomai significa mandamiento o mandar. Esa es la pregunta que hacen los fariseos. ¿Por qué Moisés mandó entelomai? ¿Por qué mandó dar carta de divorcio? Pero para la respuesta de Jesús, Mateo usa otra palabra en griego. O sea, Jesús dijo otra cosa. Para la respuesta de Jesús se utiliza epitrepo. Y epitrepo se puede traducir como conceder, dar, dejar, permiso, permitir. Por eso, en nuestras palabras tenemos, nuestras Biblias, los fariseos preguntaron, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Y Jesús dice, Moisés permitió dar carta de divorcio. Moisés no mandó dar carta de divorcio. Es una posibilidad, pero no es un mandamiento de Dios. Es un permiso que Dios otorga. Y vamos a ver por qué otorga ese permiso. Porque no es parte del plan original, no es algo que a Él le agrade. Dios odia el divorcio, eso lo vimos, su palabra no se contradice. Dios no ordena el divorcio, pero lo permite en circunstancias específicas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué Dios da permiso para hacer algo que Él odia? ¿Por qué Dios daría permiso para hacer algo que va contra su carácter, que Él odia? Y la respuesta es por la dureza del corazón humano. Esa es la respuesta de Jesús. ¿Por qué Dios permite? Porque Moisés trajo la ley, pero la ley de quién? La ley de Dios. Fue Dios que permitió. ¿Por qué Dios permite en ciertas circunstancias el divorcio? Por la dureza del corazón. Y la palabra que usa en griego, no es que tengamos que ser profesores de griego, ni mucho menos, por supuesto, ¿no? Pero es interesante ver qué palabra específica usó el autor bíblico inspirado por Dios. Por la dureza del corazón, en griego es esclerocardia. Esclerocardia obviamente está formada por dos palabras, escleros y cardia. Escleros significa duro o seco. De ahí viene nuestra palabra esclerosis múltiple, como la enfermedad, donde se entumecen las extremidades y ya no responden. ¿Sí? Viene de acá, escleros. Y cardia, obviamente, cardio, corazón, ¿sí? Como ritmo cardíaco, ¿verdad? Conocemos esa palabra. Cardiograma. Entonces, Moisés permitió el divorcio por la esclerocardia de los seres humanos. El divorcio existe porque hay personas con el corazón entumecido y atrofiado. Hay personas que pierden la sensibilidad ante los demás. Tienen esclerosis múltiple pero espiritual. Tienen un corazón que bombea sangre pero que solo se ama a sí mismo. Por eso Dios permitió el divorcio.
Jesús dice, no ha sido así desde el principio. El divorcio no era parte del plan original de Dios, pero surge como una consecuencia del pecado. Y no me malinterpreten, es una opción válida, ¿sí?, para el cristiano que está siendo víctima de un par de circunstancias específicas que las vamos a profundizar ahora. Entonces, ¿es posible darle gloria a Dios con un divorcio? Sí, es posible. Quizás es la última opción. Quizás intentaste todo lo demás y no hay otra opción. ¿Va a ser doloroso? Sí. Pero Dios permite que busques esa paz. Cada escuela de pensamiento entendía que la ley mosaica daba permiso para el divorcio. Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, y si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Cada escuela de pensamiento sabía y creía en Deuteronomio 24:1. La pregunta era, ¿qué constituye indecencia para dar carta de divorcio? ¿Qué constituye indecencia? Como les mencioné anteriormente, la escuela del rabino Shammai entendía que cosa indecente significaba inmoralidad sexual. Decía que esta era la única razón válida para el divorcio. Pero la escuela del rabino Hillel entendía que cosa indecente significaba cualquier tipo de indiscreción. Entonces, para algunos rabinos, si se quemaba el desayuno, y bueno, qué indiscreta la mujer, mandala a volar, divorciate. D.A. Carson dice, el divorcio nunca se debe pensar como una opción moralmente neutral ordenada por Dios, sino como evidencia de pecado y de dureza de corazón. Ahora, la pregunta entonces a la que tenemos que llegar es, ¿cuál es el pecado que habilita la posibilidad de divorcio? Para un creyente verdadero, un creyente que ama al Señor y un creyente que quiere dar gloria y honra al Señor. ¿Cuál es el pecado que habilita esta posibilidad? Bueno, según Mateo 19:9, en las palabras de Jesús, el adulterio o la infidelidad, la inmoralidad sexual. Porneia en griego. Y según Pablo, leímos en 1 Corintios 7:15, el abandono del hogar por parte del no creyente. Es otra base válida para el divorcio. Entonces la Biblia nos da estas dos razones: el abandono de hogar, de uno de los creyentes, y la inmoralidad, la infidelidad. ¿Por qué Dios permite el divorcio en estos casos? Bueno, primero voy a hablar sobre la infidelidad, el adulterio. La infidelidad es una tragedia horrible. Claro, estamos tan acostumbrados a ella, cantamos, la vemos en películas, todos hacemos chistes, todos conocemos personas que han sido adúlteras, nos jactamos. Pero no tiene nada que ver con la palabra del Señor. La inmoralidad, el adulterio, la infidelidad destruye la confianza y pisotea el compromiso. Puede traer enfermedades o hijos fuera del matrimonio. Causa un dolor emocional inexplicable y afecta aún la intimidad física. El adulterio siempre viene acompañado de mentiras, no es un pecado aislado, es un pecado que conlleva otros pecados. El adulterio nunca afecta a una persona sola, hay varias personas involucradas. ¿Qué hay del abandono del hogar? Bueno, Pablo dice, ¿no? Porque a paz nos llamó el Señor, está hablando de una paz circunstancial. No tiene nada que ver con la paz interna que Dios nos da, no tiene que ver con la paz que tenemos para con Dios, que fuimos reconciliados. Está hablando de una paz circunstancial. Hay un momento donde es insostenible, la persona no cristiana se quiere ir y bueno, vas a tener que dejarlo ir. Si el Evangelio nos encuentra casados con un no creyente, oremos por su salvación, por supuesto. Si el cónyuge no creyente nos quiere abandonar por causa de nuestra fe, no hay mucho que hacer. Dios no quiere que la vida de uno de sus hijos, en este contexto del matrimonio, sea continuamente un caos miserable.
Porque hubiera sido fácil para Pablo decir simplemente, bueno, aguantá por causa de Cristo, seguí sus pasos, sus pisadas, como Cristo ha sufrido por amor a sus... Lo podría haber dicho, que en otro contexto Pablo le dice, sí, Pedro dice, sigan las pisadas de Cristo, las huellas de Cristo. Pero acá dice, déjalo ir, porque a paz nos llamó el Señor. ¿Lo odia el divorcio todavía? Sí, pero claro que lo odia. Pero no significa que te odie a vos. No odia al divorciado. Estamos hablando de un cristiano, un creyente que no tiene otra alternativa porque las circunstancias pecaminosas que lo rodean así lo establecen. Entonces toma esta opción, que es la última, que es algo que no quería, que es algo que no le gusta y que va a ser doloroso, pero por la gloria y la honra de Cristo, entonces permite que así suceda. Dios no quiere que el creyente tenga que estar rogando cada día a un no creyente que se quede, porque a paz nos llamó el Señor. Pablo reconoce que eso no es vida. No se supone que un matrimonio deba funcionar así. Para proteger la dignidad de la víctima, de este cristiano, para que la víctima no tenga que seguir sufriendo esta constante situación de abandono. Y también lo permite para mantener un orden social. Es bueno saber quién está realmente casado y quién no. Imagínense que un esposo abandona a la esposa, entonces esta esposa, y voy a decir la mayoría de los casos es así, es el hombre que abandona a la mujer, obviamente puede pasar al revés. Pero imagínense en la comunidad, esta mujer está sola, está desprotegida, está desamparada, pero nosotros pensando que está casada y bueno, tiene esposo y bueno, el esposo es responsable y bueno, pero en realidad el esposo no está. Entonces, para mantener el orden social también es bueno dar carta de divorcio. Entonces, mira, soy una mujer divorciada, un hombre divorciado, estoy solo. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz para con todos los hombres. Fíjense Pablo lo que dice a los romanos. En lo que dependa de nosotros, debemos de estar en paz con todos, porque a paz nos llamó el Señor. Si es posible, pero a veces no es posible, por el pecado de nuestro cónyuge. A veces no es posible. Y hay veces que no depende de nosotros, tenemos que reconocerlo. En lo que dependa de vos, tratá de estar en paz con todos, pero a veces no depende de vos. Porque hay gente que no le gusta estar en paz. Parece que tiene la misión divina de traer conflicto a la vida de otros. Bueno, porque vivimos en un mundo lleno de pecado. Entonces, en este pasaje podemos ver dos tipos de divorcio. Uno que es legítimo por causas bíblicas y otro que es ilegítimo por causas que no son bíblicas. Existe una parte culpable de la infidelidad o del abandono que no puede volver a casarse. Y existe una parte que es víctima de la infidelidad o del abandono que sí puede volver a casarse. ¿Por qué la persona que ha tenido un divorcio ilegítimo no puede volver a casarse? Una persona que no ha tenido un divorcio legítimo comete adulterio cuando se vuelve a casar. ¿Por qué? Porque no está divorciado a los ojos de Dios. Ese matrimonio previo nunca fue disuelto por causas bíblicas. Entonces ese matrimonio sigue siendo válido y la persona es culpable de bigamia o de adulterio si se vuelve a casar. Esto tiene que ver obviamente más que nada con la disciplina de la iglesia, ¿verdad? Es para que haya un orden. Esto es así para prevenir que una persona se case, adultere, se divorcie y siga repitiendo su conducta. Esto es para protegernos, para cuidarnos. Es para que una persona no simplemente vaya engañando a otras personas, tomando lo mejor de sí, ¿verdad? Y como si nada pasa. Para eso puso esto, para protegernos, para cuidarnos. No es para arruinar vidas. Estamos hablando de una persona que está haciendo de continuo el mal. ¿Por qué la parte inocente se puede volver a casar? Y no estamos hablando de inocente en el sentido de perfección. Obviamente que en una pareja los dos tienen cosas, obviamente contribuyen con cosas que no son ideales. No estamos hablando en ese sentido, estamos hablando específicamente de la causa de divorcio. Si vos sufriste adulterio y estás sufriendo adulterio, la persona no se quiere arrepentir, buscas ayuda, buscas consejería, pero la persona no quiere y quiere seguir en ese mundo, entonces Dios te da permiso para salir,
por más doloroso que sea. Entonces, ¿por qué la parte inocente se puede volver a casar? Porque sería injusto que pague por los pecados ajenos. Sí va a sufrir las consecuencias de la persona, obviamente, pero no sería justo que pague con la misma consecuencia que la persona no creyente. El creyente inocente no está sujeto a servidumbre u obligado. Dice 1 Corintios 7:15, la primera parte. El creyente inocente no está sujeto a servidumbre. Y como vimos también en la parte B, a paz nos llamó el Señor. Si Pablo manda, en otras es mejor casarse que estarse quemando y todo, a las viudas cuyo marido murió, ¿no? Cásense, tengan hijos, ¿no? Entonces hay una bendición en estar casado y hay una protección de la inmoralidad en estar casado y es una bendición estar casado. Entonces, ¿por qué van a privar a la persona inocente de eso? Por eso es una posibilidad el recasamiento. Obviamente hay algunos hermanos que van a discrepar con esto, pero esto creo que es la postura mejor entendida o más aceptada por los pastores y teólogos respetados. La Confesión de Fe de Westminster también avala el segundo matrimonio y es como entendemos nosotros que enseña la palabra de Dios. ¿Qué sucede, ya para ir terminando, qué sucede con lo que traemos de nuestro pasado sin Cristo? Porque todas las personas que estamos acá en la iglesia tenemos un pasado sin Cristo. Y como Pablo dice, acá hay personas que han hecho muchísimas cosas. En la iglesia del Señor hay muchas personas que han hecho cosas obviamente que no son buenas. Bueno, si sos el causante de un divorcio ilegítimo, debes pedir perdón y seguir adelante por la gracia de Dios. Si estás casado por segunda vez, después de un divorcio ilegítimo, seguí adelante con esta esposa con la cual te encuentra el Señor hasta que la muerte los separe. No puedes dejar a tu cónyuge actual y regresar con tu primer cónyuge. Ya estás en un nuevo pacto, por así decirlo. Entonces tenés que respetar esto y continuar. Si estás casado con un incrédulo, seguí adelante hasta que la muerte los separe o hasta que el incrédulo no te aguante más y se vaya. No, mentira, hasta que no aguante más tu fe. Orá por él, compartí el evangelio y sé ejemplo en todo con la esperanza de que seas salvo. Si tenés hijos, se van a beneficiar de que haya un cristiano en la familia. Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios 7:14. En cierta forma serán santificados, o sea, serán apartados, serán protegidos por la presencia de un cristiano en el hogar. Si tu matrimonio está mal, pedí ayuda. Se puede hacer consejería y Dios lo puede salvar como ha salvado tantos matrimonios. Dios es especialista en hacer nuevas todas las cosas. Y sé que quedan muchas preguntas por contestar. Ni siquiera Pablo acá en 1 Corintios es muy exhaustivo en contestar todos los tipos de preguntas, ¿sí? Él contesta preguntas específicas que le hicieron los hermanos de Corintios. Para eso también hemos hablado con el pastor Juan Carlos, además se puede hacer estudios bíblicos, obviamente cuando hacemos consejería se puede profundizar más y hay muchas diferentes situaciones. Pero quiero terminar con un pasaje bíblico que se encuentra en Nahum 1:7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Entonces, hermanos, recordemos, el Señor es bueno. Nosotros muchas veces no somos buenos y quizás no ha sido bueno con nosotros. Quizás nuestro pasado no sea bueno, quizás nuestro presente no sea bueno, pero el Señor es bueno. Y es una fortaleza en el día de la angustia. Entonces, si este tema te angustia, o si una situación te angustia, una situación del pasado te angustia, si una persona te angustia, entonces el Señor es quien te puede dar fortaleza en este momento. Él es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él se refugian. Entonces, refugiate en el Señor. Refugiate en el Señor. Si tenés un matrimonio feliz y todo parece color de rosas, refugiate en el Señor. Si te encontrás solo, quizás te sentís abandonado, te traicionaron, te sentís mal, refugiate en el Señor. Si quizás has hecho mal toda tu vida o gran parte de tu vida o has lastimado a personas y has hecho las cosas mal y quizás fuiste el causante de mucho daño, refugiate en el Señor también. Porque el Señor es fuente de gracia. Él no está esperando que nosotros lleguemos con algo para ofrecerle. El Señor sabe que no tenemos nada para ofrecerle. Pero sí Él quiere derramar su gracia sobre
nosotros. Sea la situación que sea, estés donde estés, pase lo que pase, vivamos para exaltar la gracia y la gloria de nuestro buen Dios. Y hoy es el primer día para poder empezar a caminar hacia adelante, más allá del pasado. No podemos ir atrás y cambiarlo, pero sí hoy podemos vivir para la honra y gloria del Señor. Amén.